Buenas tardes. Para los que acaban de ingresar, pues les quiero desear la bienvenida. Vamos a esperar, yo creo que unos minutos más para ver si hay otras personas que se conectan y la idea sería, yo creo que arrancar a las 2 minutos, 3 minutos máximo. Muchas gracias. Perfecto. Mientras vamos a saludar a unos compañeros, veo que Edith está aquí. Edith, buenas noches y Constantin. Entonces, los que reconozco, sé que otros compañeros van a unirse. Carolina también ya llegó. Jaime también. Jaime, buenas noches. Jaime Tobar. Mientras, antes que inicie el programa, tenemos un programa todos los viernes por la noche a las 9 que se llama Desenredando la Economía con Jaime Tobar. Les invito también a participar. Buenísimo. Hay 20, no, o sea, atendidos. Germán ¿Qué Busto. fueron los atendidos? 21. Ok. Bueno, para explicar un poquito la dinámica, mientras que vamos a hacer nuestra presentación, pueden hacer preguntas en el chat. Entonces, como somos dos, entonces hay uno que puede contestar, leer y contestar las preguntas, para que sea más dinámico. Yo veo mejor. Para que sea más dinámico. Perfecto, no, muchas gracias, Filip. Pues no, si quieren puedo arrancar un poco dando la introducción mientras tanto la gente sigue llegando. Voy a primero, así ya estamos grabando, perfecto. Entonces, no, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Emanuel Boros, yo soy VP of Growth en una startup de lealtad que se llama Leal. Una startup colombiana que está en Colombia y en Centroamérica. Y soy también miembro del board de French Tech que organiza este evento. Lo primero, quería como contarles un poco más sobre qué es French Tech. French Tech nació pues en Bogotá. French Tech Bogotá nació en mayo de 2020 y tiene como ambición de reunir, de crear una comunidad de personas apasionadas por la tecnología y que tengan un vínculo con Francia. En su desarrollo, la French Tech Bogotá desea facilitar intercambios entre miembros, organizar eventos como este evento y participar de manera activa en el desarrollo del ecosistema de empresas de tecnología en Colombia y en Francia. Les voy a compartir el link en el chat donde se pueden inscribir a la French Tech. Nosotros tratamos de organizar eventos por lo menos una vez cada mes y que tienen un foco sobre temas de tecnología. También organizamos eventos de networking. Por otro lado, quería agradecer a la Cámara de Comercio Franco-Colombiana por apoyarnos en este evento y en particular en el hosting de esta reunión en Zoom. Listo. Ahora, pues para arrancar, pues tenemos este tema de cripto y blockchain. Pues tengo el placer de tener, yo creo que dos de los mejores expertos del tema, pues acá en Colombia. Les quería como hacer la presentación de ambos. Entonces, empezando con Ana María. Ana María es diseñadora industrial egresada de la Universidad Nacional de Colombia, máster en gestión de información y de conocimiento de la Universidad Paul Valéry en Montpellier, en Francia. Desde dicta la asignatura Introducción a la Blockchain en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la maestría de Gestión de Información de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
Ha sido asesora en temas de formulación de proyectos blockchain para el programa de aceleración de empresas apps.co de Mintic. Coordina los temas de formación y el grupo de investigación de la red de universidades UXTIC. Y tenemos a Philippe Bolland. Philippe es analista geopolítico invitado como panelista en más de 700 programas nacionales de opinión. Posee una educación nómada y multicultural adquirida en muchas instituciones en el extranjero, el Colegio Rassi en Teherán, el Colegio Franco-Peruano de Lima, el Liceo Jean Mermoz Dakar en Senegal, la Universidad Paris 1 Tolbiac y la Universidad de Barcelona. Philippe es investigador alrededor de las redes de comunidad de práctica. Es gestor de la red de universidades por las TIC, UX-TIC, y es actualmente cofundador de la Cámara de Comercio Blockchain Token Partner. Bueno, pues dicho eso, pues les voy a ceder la palabra a Ana María y Philippe. Les agradezco un montón por estar aquí con nosotros hoy. Creo que vamos todos a aprender mucho sobre el tema. Como Philippe les estaba mencionando, si tienen preguntas, por favor, usen el chat y se van a contestar las preguntas en tiempo real. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, por esta presentación. Un feliz aquí estar justamente apoyando la French Tech y la Cámara de Comercio Franco-Colombiana. Es cierto, los enlaces que podemos hacer entre Francia y Colombia son necesarios en tiempo de pandemia y en tiempo de no pandemia. Entonces, la idea es enlazar los dos países y a tratar de justamente hacer una gestión del conocimiento y la divulgación cultural. Entonces, hoy en día con Ana vamos a hacer una presentación de lo que es blockchain y lo que se está haciendo un poquito. Vamos a hablar de Francia y de Colombia, justamente hablando de esos dos países para mostrar lo que podemos encontrar. Entonces, queríamos iniciar justamente con el tema del paper de Satoshi Nakamoto, que es el inicio de lo que llamamos el blockchain actual, aunque en el paper no nombra el blockchain. Bueno, muchos de los términos actuales aparecen después para explicar cómo se concibe esta tecnología, que es una tecnología que el grupo, los que estaban detrás de ella, de criptógrafos, pues ya venían por lo menos 20 años trabajando para encontrar una forma para intercambiar valor directamente entre usuarios en Internet. Y esta tecnología pues aparece en el 2009, en el 2008, unos 3 meses antes, es descrita en un paper donde cuentan cómo va a ser. Entonces, vemos que la blockchain es distinto del tema del Bitcoin. Entonces, tú hablaste, bueno, no pensaba que tenía la imagen del paper. Tú hablaste de la blockchain. ¿Cuál es? El Bitcoin es justamente como la punta del iceberg de la tecnología. Es decir, que en este momento hablamos de DLT, entonces Distributed Ledger Technology, más allá de la blockchain. Es decir, que muchas veces la gente confunde esos tres términos, blockchain, criptomonedas con Bitcoin y el tema... Bueno, hay razones para confundirla porque el Bitcoin con B larga, digamos como todo el conjunto del sistema, es la primera blockchain que se crea, aunque Bitcoin ya simplemente con B pequeña como aplicativo, como esta herramienta para transmitir valor, pues sí, efectivamente solo es un aplicativo sobre una infraestructura. La blockchain ahora pues son consideradas estas redes de nodos que permiten ese intercambio, trazabilidad o certificación de activos digitales encriptados o valor en Internet. Entonces, vimos que el paper de Satoshi Nakamoto 2008, 2009, 2015, un cambio total, es decir, que ahí justamente ya no se hablaba solamente de la moneda, se hablaba de contratos inteligentes, de interconexión y lo que vemos que es la blockchain actual. Sí, lo que logra Satoshi Nakamoto con el Bitcoin en el 2009 son varias cosas. Uno es evitar el doble gasto, o sea, que un mismo token o Bitcoin fuera utilizado para comprar 2 veces, o sea, que este Bitcoin fuera duplicado. Entonces, ¿qué es lo que se logra con esta tecnología? La rareza digital. Entonces, la primera generación de blockchain como Bitcoin resuelve el problema de la falsificación de Bitcoin de doble gasto. Pero en el 2015, cuando aparece Ethereum, se resuelve otro problema y es cómo utilizar la misma infraestructura para más aplicativos, porque el Bitcoin solo es una gran infraestructura de 10,000 nodos, ¿cierto? Donde solo corre uno. Es como tener un computador donde solo corre Word. Entonces, ¿cómo es que llama este hombre?
él decide Vitalik. que, Vitalik Buterin decide que es necesario, ¿cierto?, crear, pues si se tiene una infraestructura tan potente, poderla utilizar y democratizar su uso para creación de más aplicativos, más contratos inteligentes, y a diferencia del Bitcoin, pues esta es Turing completo, que quiere decir que se pueden programar algoritmos. Entonces, podemos decir que es un medio de comunicación seguro. Es decir, que si regresamos al inicio de Internet, no es este web 1.0 que correspondía un poquito al Minitel en Francia. Entonces, una web totalmente centralizada con servidores, lo que conocemos hoy en día. La gente confunde Internet, la web y Google y Facebook. Es decir, que era justamente una cosa peer-to-peer. Entonces, desde ARPA a otros. Y lo que vemos es que ahora regresamos a esto, una interconexión entre diferentes nodos. Entonces, pero en este momento justamente la seguridad lo tenemos porque esos nodos están interconectados entre sí. Entonces, esto da una capa de, ¿cómo se llama?, de robustez a la información. Parte de esa capa de robustez, pues hay varios factores. Uno, que los datos estén duplicados en un sinnúmero de nodos, ¿cierto? Que sea más difícil de corromper un archivo porque ya hay muchos. Dos, que es transparente, que esos datos se pueden consultar por los participantes, pueden descargar toda la base de datos y mirar. Entonces, eso hace que haya un audito permanente por parte de los usuarios que pueden identificar anomalías o a alguien que está interfiriendo. Y otro de los datos es esa, otra de las capas de seguridad, pues es que que no hay que confundir distribución con descentralización. La distribución es, como decimos, hay muchos nodos que tienen múltiples archivos o copias del mismo archivo, pero la gobernanza es cuántas personas tienen el control de ese sistema. Entonces, cuando está centralizado, quiere decir que recae sobre una sola persona o institución, y cuando está descentralizado, sobre los múltiples actores. Entonces, cuando está descentralizado, pues evita un ataque, el ataque interior o de un solo punto, donde la persona desde adentro o desde esta entidad puede hacer cambios que afecten a los demás usuarios. Entonces, 2018, bueno, fue iniciado en 2017. ¿Cómo se llama? La Organización Mundial del Comercio publica justamente cómo la blockchain puede revolucionar el comercio internacional. Entonces, ahí vemos, te dejo el enlace en castellano, vemos que ya veían más allá justamente del uso solamente del tema monetario. Entonces, ya grandes empresas empezaron a interesarse en la temática de implementar blockchain, lo vamos a ver para trazabilidad otro. Primero, incrementar la transparencia en toda la documentación que está circulando en el comercio internacional, o, por ejemplo, en el tema universitario, notas o diplomas. Entonces, vemos que la blockchain lo que dio es una capa justamente facilitando la comunicación y facilitando la transparencia y la verificación. Porque antes de hablar de un tema de ¿cómo se llama?, de solamente del Internet de la confianza, es un Internet de la verificación. Entonces, no es por eso que tenemos que tener confianza, porque la información que se ha entrado Sí, ese puede es un ser término que se utiliza erróneamente como el Internet de la confianza. Lo que te enseña Satoshi Nakamoto dice, deje de confiar, o sea, de generar una fe ciega en un tercero que va a hacer las cosas por usted, verifique, consulte los datos y vea si están correctos o no. O sea, ya es dejar de vivir en ese oscurantismo de transacciones, sino pasar a unos set de datos que pueden ser consultables por todos. Porque justamente esta tecnología evita la falsificación. Entonces, ¿por qué ponemos justamente el tema de nodos? Si quieres explicar un poquito el tema de nodos, porque por eso se llama blockchain. Entonces, los nodos están interconectados entre sí, entonces podemos verificar la información anterior. Sí, no, y adicional a eso, pues digamos que los nodos lo que hacen es dar un refuerzo a todo el sistema. Mayor cantidad de nodos, pues es más difícil corromperlo porque hay más actores, más gente que está verificando, más un algoritmo de consenso que está haciendo la labor, ¿cierto? Entonces, eso pues ayuda a proteger los datos. Entonces, uno de los catalizadores de la blockchain en Francia, en el mundo, fue el proyecto Congo. Congo fue un proyecto que se creó la SGS, la Société Générale de Surveillance. Cuando Emmanuel decía que yo había hecho era becado Erasmus, tuve la oportunidad de en Barcelona trabajar con la SGS en el sector justamente de commodities y petróleo en particular. Tenemos un montón de documentación, de información, y ahí vemos que es un consorcio que se creó a través de la SGS, reuniendo el sector petrolero y el sector bancario justamente para la trazabilidad de la información petrolera entre diferentes actores. Entonces, ahí fue la visita de una ministra francesa del Comercio Exterior que
reveló esto de que Francia tenía que ponerse las pilas para justamente empezar a ponerse dentro de su ecosistema fuertemente. ¿Por qué los están utilizando este tipo de consorcios? Porque son entidades que realizan muchas transferencias entre ellos, que requieren validar datos y que esos datos tengan una certificación como de notariado, de no repudio y que no sean alterables. O sea, que si los diferentes entes que hacen parte de ese consorcio los están consultando, no los puedan modificar. Justamente el tema de transparencias y pruebas aquí fue una estafa que hubo en el puerto en China, donde utilizaron el mismo documento para hacer pasar varias veces unos a ceros. Entonces aquí podemos decir que cada uno va a tener su certificado y podemos tener una trazabilidad de cada lote, mucho más, de manera mucho más sencilla y auditable. Sí, ahí era porque era un papel que utilizaban el mismo papel para duplicarlo. Entonces ya con la blockchain se evita ese tipo de duplicación o doble gasto, ¿cierto? Solo una persona puede utilizarlo, se puede determinar las condiciones, ¿cierto? Y si ese se consume o no se consume, si puede ser transmitible o si no puede ser transmitible. Toda esa información se puede programar. En Colombia, en el 2020, vemos que bancos, por ejemplo, bueno, nosotros estamos trabajando de la mano con Davivienda, pero aquí era Bancolombia, que tenía su definición, tenía una página donde ya sabías qué, entonces tenía una definición muy, ¿cómo se llama?, simplificada del tema de blockchain. Entonces, en el sabía qué. Entonces, veamos que falta conocimiento en la temática de blockchain. Vemos que la blockchain en Francia la está utilizando para el tema de seguridad alimentaria. Aquí en Colombia yo sé que Juan Valdés está trabajando el tema con los compañeros para la trazabilidad de sus productos. En Francia lo que querían es justamente poder verificar aquí el tema de los pollos, que antes era una base de datos estilo Excel donde estaba, que era posiblemente alterable. Entonces decidieron ponerlo en blockchain para que justamente el consumidor final y diferentes gente puedan consultar sin ponerle la mano al interior y modificar esos datos. Sí, Europa ha tenido varios escándalos de fraude alimenticio donde se vende, digamos, carne de caballo como carne de res, si bien la carne de caballo no está prohibida la venta en Europa, pero sí estafar a la gente vendiéndole otro producto que no es. Entonces, pues esa es una de las inquietudes, saber mucho de dónde, qué es lo que están consumiendo y qué procesos ha pasado ese alimento, ¿cierto? Que la gente está exigiendo eso. Y más cuando tienen sellos de calidad, como este caso que es el de los pollos de Auvergne. Sí, de Brest, pero aquí así era Auvergne. Sí, entonces, lo de aquí, por ejemplo, el tema de café orgánicos o otros se está trabajando. Otro tema que se estuvo trabajando en Colombia también es los pagos transfronterizos con empresa Wisense o otros. Aquí la diapositiva muestra Visa lo que está haciendo, es decir, que sabemos que Colombia es un país donde 3% del PIB es a nivel de remesas. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto para tener más transparencia, más rapidez y más agilidad justamente en los pagos? Y el problema es decir, que utilizar la misma moneda entre ambos países. El tema de finanzas internacionales se está utilizando para justamente evitar el SWIFT. Por ejemplo, bancos aquí lo están trabajando para evitar también red de banco. Es decir, que la idea es de tener un sistema que sea mucho más ágil para poder transferir dinero, transferir valor de un lado a otro. Sí, el sector bancario lo está utilizando también para reducir el número de intermediarios. Vemos que todavía esta tecnología lo que falta es adopción, es decir, que en Colombia, porque el sistema todavía no se ha desarrollado, porque falta una adopción masiva de los diferentes, ¿cómo se llama?, interlocutores, los stakeholders. Lo que vemos es que en este momento todavía también la tecnología es muy primípara, les falta mucho, es decir, que está el tema Hyperledger o otros, hay muchos protocolos y la gente no sabe cuál escoger todavía. Al nivel de los gobiernos, podemos decir que un gobierno que fue precursor creando su propia criptomoneda fue el Petro en Venezuela, que ellos justamente empezaron a abrir global, como se dice en Francia, entonces iniciar, el problema es que es una moneda estatal, entonces es como cualquier moneda fiat, uno confía o no confía. Otro país que lo está haciendo en este momento es China con el cripto yuan, justamente para tener una trazabilidad. Y Europa no está detrás porque Christine Lagarde, que fue la secretaria general del Fondo Monetario Internacional, cuando entró como gobernadora del Banco Central Europeo, está trabajando el tema de una criptomoneda nacional para tener una trazabilidad, para saber la plata que está debajo del colchón. Es decir, que el Estado ya tenía un control total. Pero lo que vemos es que los estados lo están haciendo también para evitar los bancos. O sea que los bancos centrales estarían retomando la batuta creando su propia criptomoneda.
Pues el ecosistema es mucho más grande que solamente el Bitcoin. Y otro actor que está asustando todo el mundo en este momento es Facebook, que tenía su Libra, que ahora se llama Diem. Ellos quieren crear un sistema de criptomoneda que sea una moneda universal, dado que la mayoría de la gente está utilizando sus WhatsApp, Instagram o otros productos de ellos. Entonces, teniendo una moneda para justamente pagos internacionales. Si miramos el mapa, vemos que no vemos Colombia, vemos poco Francia, a pesar que tiene unos unicornios en el tema. Vemos que la mayoría de las investigaciones están concentradas en Estados Unidos, China y Londres, que son los países que más están trabajando la temática, un poquito países asiáticos también, pero América Latina está muy atrasado justamente en la temática, a pesar que Colombia ya tiene iniciativas interesantes. Sí, no se puede decir que pues en Colombia las criptomonedas son alegales, no hay un decreto que las regule, sin embargo los diferentes entes del Estado se han pronunciado frente a la tecnología o a los criptoactivos. Por ejemplo, Mintic sacó el año pasado la guía de referencia de blockchain para la adopción e implementación de proyectos en el Estado colombiano. Es una guía para enseñarle a las instituciones qué puntos tomar, cómo abordar esta tecnología y en qué casos. También hace como un análisis de qué se ha hecho en el país. Por otro lado está la Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos ya hace más de 2 años sacaron un boletín donde explicaban cómo se puede hacer todo el tema de patentes de la tecnología blockchain en Colombia. Y pues los diferentes estudios que han hecho sobre criptoactivos del Banco de la República, siendo el Banco de la República ya miembro de la empresa R3, que es un consorcio que tiene un protocolo más de tipo bancario que se llama Corda, una DLT, pues para agilizar los procesos entre los bancos. Y la DIAN, por supuesto, ella ya se pronunció en términos de impuestos. Toda actividad con criptoactivos puede generar rentas, por lo tanto, pueden ser susceptibles de tener impuestos. También la Superintendencia de Supersociedades reconoce que al haber pues la DIAN, reconocerlos como un bien y otros organismos, pues sí pueden ser también bienes que se pueden aportar a la creación de una empresa en Colombia. Entonces sí, ya hay unas pronunciaciones de los diferentes entes que permiten, ¿cierto?, la utilización de estas herramientas como métodos de financiamiento financieros, de actividades comerciales. Y la semana pasada, Davivienda anunció que va a aceptar criptomonedas a partir de septiembre, que es el proyecto del Sandbox que están haciendo con la Superintendencia de Industria Financiera y con Binance. Entonces, si regresamos a Francia, vemos que, bueno, dije que Congo lo que les puso las pilas, pero anteriormente ya teníamos empresas importantes del tema. Aquí, bueno, es Binance porque son los que están trabajando el tema con Davivienda y nosotros aquí en Colombia somos los formadores en el sector académico para Binance Charity, que es la fundación de Binance. Entonces, vemos que Francia tiene justamente unos unicornios. Está Ledger, Carhouse, que era ex casa del Bitcoin. Entonces, vemos que son proyectos del 2011 y del 2014. Entonces, Francia fue precursor en Europa justamente en la tecnología y en adopción de que sea el tema de criptomonedas o el tema de seguridad en el tema de blockchain. Entonces, esta Blockchain Francia, que ahora ya se unió y que se está realizando diferentes operaciones, y un libro también que salió en los años, al final, mitad de hace unos 5 años, que era Blockchain Decrypté, la clave de las llaves de una revolución. Entonces, vemos que ya se había hecho un estudio en Francia sobre justamente el tema de las startups y de las empresas, el ecosistema blockchain. En el 2016 veíamos que ya había varias empresas trabajando desde la parte de medios de comunicación, fintech, supply chain, entonces trazabilidad de producto, marketplace o otros, y el tema legal. Vemos que también al nivel del ecosistema francés, lo que un informe del Senado de la República que se llamaba justamente el tema de comprender el blockchain, el funcionamiento y los desafíos de estas nuevas tecnologías. Entonces, de 2017 al 2018 hay un ecosistema que empezó a crearse y empezó a fomentarse. Aquí voy a pasar rápidamente sobre la parte francesa, que es interesante porque muchos aquí están mirando este modelo. El ecosistema empezó a ampliarse a través de esto, entonces vimos mucho más aplicaciones y empresas trabajando la temática. Al nivel de esta época, de 2018, Francia decidió de poner un tapete rojo al tema de blockchain.
¿Por qué? Porque había justamente unas cosas importantes, es decir, que teníamos un ecosistema desde los diputados, reguladores, bancos, la startup, el capital risk y otros que estaban en pro justamente de desarrollar esta tecnología. Una de los componentes importantes era que justamente lo que no queríamos es que una fuga de cerebros. Nos dimos cuenta que como Francia no tenía regulación ni en blockchain ni en criptomonedas, muchas personas se iban o a los paraísos blockchain, que eran Suiza, que todavía lo es, Malta o justamente países, Gibraltar, entonces países que están muy cercanos. O regiones o zonas, ¿cierto? Que aceptaban mucho más. Entonces, la idea era de ser una regulación Portugal, entonces incluso Bélgica, lo que decía, para evitar justamente esta fuga de cerebros a esos países. Desde ahí se empezó a trabajar el PACT para las ICO, ofertas iniciales y el tema de regulación. Entonces, la idea era ver si Francia podía posicionarse como una jurisdicción de referencia en Europa. Sabíamos que, como mostré en el mapa anterior, era difícil competir frente a Estados Unidos o China, pero justamente en Europa, a pesar de la competencia, podíamos ser uno de los países líderes en el tema. Entonces, el gobierno está mirando entre dejar hacer o dejar minar, porque no olvidamos aquí, no entramos en las terminologías de cómo se crea justamente el Bitcoin u otros. Les aconsejo leer el paper de Satoshi Nakamoto, pero no solamente está minado en este momento el staking, y eso no entraremos en detalles. Pero entonces se empezó a mirar y a definir lo que era un token, lo que eran justamente terminologías. Y vemos que en pocos meses Francia logra realizar una legislación que permite la creación de un ecosistema blockchain. La autoridad de mercados financieros obviamente todavía estaba en relación y no entendía este monstruo. Lo que está haciendo exactamente aquí en Colombia estamos en este momento, es por eso que hablo de esto. Lo que está haciendo la Superintendencia Industrial Financiera con el Sandbox es lo que hizo Francia hace unos años. Entonces, estamos en el mismo nivel. Nosotros iniciamos, aquí están ¿cómo se llama? Tertulias que hicimos en la Alianza Francesa de Bogotá, donde invitamos a gente del ecosistema francés y gente del ecosistema colombiano para que empezamos a compartir ideas, sabiendo que el modelo francés era un modelo que se podía adaptar justamente aquí en Colombia. Entonces, Bercy, que es el Ministerio de Finanzas, empezó a apoyar plenamente los proyectos y creó un Paris Blockchain Week Summer, donde se está planteando los temas y aquí lo que decía era lo mismo. Vamos a tomar la delantera sobre Europa. Sabemos que estamos muy lejos con otros países que están muy adelantados en el tema. Aquí, bueno, están los países, no lo puse en orden, pero que era justamente los que tienen una regulación mucho más adecuada. Entonces, Bruno Le Maire estaba diciendo que Francia no perderá la revolución de la blockchain. Francia puede estar a la vanguardia y puede ser un modelo para muchos países europeos. Insisto para esto, es decir, que lo que se quiso hacer desde Francia no es competir frente a los gigantes que hay, pero justamente posicionarse en un mercado. Por eso que digo, Colombia se puede posicionar en este momento frente a países latinoamericanos y lo vimos cuando Ana mostró el informe de Mintic. Estamos citados 3 veces en el informe a los 3 primeros lugares y gracias a esto Colombia en este momento es el segundo país de América Latina en el tema de blockchain. Primero está obviamente, bueno, tercero con Brasil, que está un poquito aparte. O México, y bueno, también Sudamérica. Sudamérica. Al nivel de la idea, los que nos escuchan y que escuchan un poquito sobre French Tech, Francia lo que quiere es justamente siempre dar ejemplo. La idea es influir sobre los demás. Puse Einstein, pero es una mentalidad muy francesa. Llama el soft power. Y ser la capital del financiamiento 3.0, es decir, que acoger la inmigración de la startup para que la gente venga a montar su startup. Entonces, en Francia vemos con el tema de ¿cómo se llama? De Xavier Niel, ¿cómo se llama la...? Bueno, sí, ya regresé, no es el Colcarondó, es el otro. Entonces, en diciembre de 2018, la Autoridad de Normas Contables empezó a dar una reglamentación específica, lo que hay aquí en Colombia, lo que dijiste en este momento, podemos crear una empresa a través de criptomonedas, podemos empezar a trabajar blockchain. Es decir, que ya en Colombia es una posibilidad que se está abriendo. Entonces, a medio de noviembre de 2018, Francia votó un régimen adecuado a las criptomonedas. Lo que se está haciendo en este momento en Colombia, es decir, ver cuánto vamos a pagar. No es la panacea lo que estamos pagando en Francia, es decir, que las medidas fiscales fueron mal percibidas.
todos nuestros vecinos son más bajos, pero finalmente hay un consenso diciendo por lo menos tenemos una legislación, ya estamos. Entonces, como hoy aquí mostrando la imagen de Donald Trump, sabemos que nunca podemos luchar contra una especie de dumping fiscal. Siempre habrá países que ofrezcan mejores ventajas que Francia en el tema, pero la idea es que ya se puede crear unas empresas alrededor de la temática. Entonces, la LUAPA, que es una ley importante porque es el pacto para la industria, que no solamente, obviamente, está el blockchain y las criptomonedas, es el artículo 26, es todo un ecosistema que el ministro de Finanzas puso en marcha en Francia para fomentar la creación de empresas y las industrias, lo que llaman aquí en Colombia las industrias 4.0. Entonces, esta ley permitió justamente que tengamos un ecosistema en funcionamiento en la temática. Vemos que la votación fue aprobada por mayoría del Parlamento francés, entonces 381 votos. Aquí está el tuit del ministro donde se felicitaba que justamente teníamos un cuadro jurídico para poder trabajar. Eso se necesita para que haya un entendimiento. Entonces, aquí son las medidas, no vamos a entrar en el tema de visa, pero vemos aquí puse el TGV porque es un tren, es un vehículo para avanzar rápidamente en este proyecto, un marco que abarcará todo el ecosistema. La ley PAC, que fue votada el 22 de abril de 2019, justamente permitió, esa ley de crecimiento, permitió tener de nuevo Francia ser un país que podía competir en la temática. Entonces, por eso que es necesario que aquí está el artículo 26, entonces un poquito el marco y lo que define al interior. Aquí vemos que la cosa no es simple, es decir, que este marco es un marco regulatorio muy complejo de todas maneras, donde los primeros que vimos que aquí en Colombia tiene una gran ventaja por los grupos de blockchain más organizados son los grupos de abogados. Entonces, tienen muy buenos abogados en el tema. Entonces, cuando hoy tenemos que hablar cómo va Colombia en el tema de blockchain, tiene muy buenos abogados. Es decir, que hasta hay abogados franco-colombianos de muy alto nivel que están trabajando con la Comisión Europea, con el Centro de Investigación importante. Entonces, Colombia es uno de los países líder en el mundo en el tema de legislación a nivel de blockchain. Unos que trabajan aquí en Colombia y otros que están en exterior. Entonces, aquí la limitación de la ley PAC va a ser lo mismo aquí, es decir, que podemos, pero no inversores de todos los países para montar su ecosistema de empresa. Entonces, en junio de 2019, entonces aquí la Autoridad de Mercados Financieros, lo que estamos esperando para septiembre aquí con la Superintendencia Industrial y Financiera, un pronunciamiento. Necesitamos un pronunciamiento para justamente que Colombia sea precursor frente a otros países en el tema, como lo ha sido Francia poco a poco. Entonces, vemos que los empresarios de lo que ha pasado finalmente dicen nos han escuchado y hicieron algo equilibrado. Obviamente no está panacea como cualquier ley, cualquier legislación. Lo vemos aquí en Colombia cuando hay que votar el tema del IVA. Entonces no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero es necesario justamente implementar estos tipos de leyes. Entonces hubo una aceptación del sector empresarial. Las opciones aquí, bueno, podría continuar sobre la temática mostrando que hay diferentes sectores, pero lo que vemos es que es una verdadera innovación jurídica. Es decir, que esta innovación jurídica, porque lo que falta aquí en Colombia es justamente esto, no está bien definido. Muchas veces cuando hablamos de blockchain lo confunde con criptomonedas, por eso que los primeros pronunciamientos en Francia es poner una terminología para explicar bien. Agradecemos la guía que hizo Mintix en la temática que nos permitió poder avanzar en esto para que la gente no confunde, porque cuando íbamos a un banco diciendo trabajo blockchain, no estás trabajando criptomoneda, eso es ilegal, te cierro las cuentas. Entonces, bueno, aquí el marco regulatorio, cómo están los países alrededor, quería pasar sobre esto. De ahí vamos a entrar en otro tema, vamos a explicar un poquito lo que en este momento estamos realizando con el gobierno colombiano, porque ahora tenemos la aprobación del, ¿cómo se llama?, del ministro de Cultura. Entonces, voy a quitar esta presentación y voy a entrar con otra presentación para mostrarle un poquito lo que se está haciendo en este momento en el tema de artes y de economía naranja. Mientras quería que hagan sus preguntas, por favor. Un segundo. Si tienen alguna pregunta hasta este punto, mientras vamos buscando el documento. No sé si el chat está habilitado o definitivamente lo entendieron todo bien. Sí, si pueden ver si el chat está habilitado. Creo que el chat está habilitado, pero no sé, Juan, si me puedes ayudar con esto.
Sí, ya lo acabo de habilitar, estaba Ah, ya deshabilitado. listo. Ay, Entonces, está habilitado. qué pena. Sí, 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 perdón. Tranquilos. sí, quería pasar sobre una presentación, porque aquí, bueno, es una presentación que hicimos esta mañana, pero voy a avanzar sobre esta presentación para hablar un poquito de lo que está pasando en el tema de arte. Entonces voy a avanzar, si me permite, porque la corté mal y no la puse en buen lugar. Entonces, ya. Hola a todos, ya listo, ya está habilitado el chat para poder. Entonces, rápidamente vemos que, perdón, que dejé unitrópico. La idea es que en este momento con el Ministerio de Cultura y con diferentes grupos de investigación estamos trabajando el tema de los tokens no fungibles, porque en Colombia se habla mucho del tema de economía naranja. Vemos que algunos artistas ya han vendido, por ejemplo, Fira vendió sus obras a través ¿cómo se llama?, de plataformas de token no fungibles. Si quieres explicar qué es un token no fungible, Ana. Sí, bueno, eso es cada cierto tiempo sale un nuevo término de moda en el mundo cripto. Este hace parte de los aplicativos que corren sobre la blockchain, donde, digamos, el Bitcoin son token fungible. Fungibilidad se refiere a que un Bitcoin es igual a un Bitcoin, ¿cierto? Cualquier persona puede intercambiar sus Bitcoins sin problema porque tienen el mismo valor y las mismas características. Los tokens no fungibles se refieren a aquellos tokens que cada uno es único con valores y características especiales que no son repetibles y por lo tanto no podrían llegar a intercambiarse los unos con los otros pues digamos tomando el ejemplo de una casa con un apartamento, pues porque tienen valores diferentes. Entonces, aquí hemos creado un proyecto que se llama Expo Forar, que es ¿cómo se llama? Un evento que mañana en París, justamente el Espacio de Bermontot, los que nos están mirando desde París 4e, yo veo que algunos creo que están en París en el chat, y que tenemos desde hace 25 años, entonces aproximamos algo que teníamos físicamente y los dos con Ana somos profesores también de la maestría de Museología y Gestión de Patrimonio Nacional. Y con el apoyo del Ministerio, entonces es un grupo de investigación para trabajar el tema de tokens no fungibles en el sector del arte para entrar en contacto con el tema de economía naranja aquí en Colombia. Entonces, la idea es que crear un ecosistema nacional, ahí te dejo. Bueno, el proyecto que estamos llevando ahorita es POFORAR, crear un ecosistema nacional de innovación de mercados para productos culturales, conectando al naciente ecosistema mundial de blockchain para las artes, el sector cultural y el entretenimiento. Pues eso, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que la ventaja en este momento ya está de moda, entonces hay que siempre surfear sobre las modas. Vemos que el Ministerio quería hacer un proyecto importante de blockchain y la idea no vamos a iniciar con artistas, vamos a iniciar con museos. Entonces, el primer museo que se unió es el Museo Paleontológico de la Universidad Nacional. Ana. Sí, estamos definiendo con ellos los términos de colaboración, pero el objetivo es realizar un como levantamiento, ellos ya lo tienen, la base de datos de todo el patrimonio paleontológico del museo, y es revisar cuál es la cadena de valor de estos datos, por qué hay que protegerlos y qué información es importante compartir con múltiples partes interesadas que ganan, digamos, tener a disposición del público esta información y cómo eso puede generar a la vez más valor. Entonces, eso es un levantamiento que vamos a hacer con los diferentes museos para empezar a revisar cómo estas tecnologías también pueden ayudarlos a ellos a cuantificar el patrimonio, ¿cierto? Hacer alertas y facilitar muchos trámites, porque como estos son propiedad del Estado, pues requieren autorizaciones para su traslado, su pues, protección, su exhibición, el préstamo. Entonces, esta tecnología facilita como todas esas fricciones y trámites difíciles porque pues todos los que están utilizándola pues tienen una firma, una identidad digital y van dejando rastros en un registro compartido de las acciones que se están haciendo sobre ese bien. Más allá, estamos trabajando también con el Museo del Arte de Uniminuto y el Museo Nacional. Es decir, que ya son 3 museos que se unieron, 2 museos universitarios y un museo de la nación para poder trabajar ese tema de trazabilidad. Bueno, vamos a ver que hay diferentes cosas que se pueden hacer al interior.
Entonces aquí vemos que justamente al nivel de las métricas, lo que hemos visto, entonces aquí está por orden alfabético. Vemos que la agricultura, está el sector de Es un finanzas. informe de McKinsey, la consultora, que identifica los diferentes sectores donde la blockchain está empezando a ser interesante implementar porque pues tienen muchos valores que custodiar, ¿cierto? Entonces, las artes y lo que es el entretenimiento pues están, pues aquí aparecen en segundo nivel, es un gráfico del 2008. O sea, ya de aquí a lo que pasó 18, el año pasado, 18, sí. perdón, del 2018, acá ya han pasado casi 2 años y medio y ese donde la primera columna donde se ve una bolita chiquita que dice asset, que son los activos, pues ha ido creciendo por el flujo, porque han aparecido todas estas plataformas para la creación de tokens no fungibles que se utilizan para la certificación o el traspaso de obras en el caso de obras digitales intangibles. Y interesante, esta mañana estaba leyendo justamente, bueno, la caída del Bitcoin y las criptomonedas últimamente y el sector de los tokens no fungibles está creciendo. Entonces, a pesar pues de eso, nada raro si están basculando sí, de un sector a otro. Sí, esto ya lo hemos visto. Entonces, la idea es, bueno, obviamente vamos a trabajar el tema de arte digital porque es el más sencillo justamente de trabajar y lo que todo el mundo está hablando en este momento. Entonces, va a ser uno de los estudios que se va a realizar. Vemos que aquí, ¿por qué queremos mostrar este ejemplo? Porque mostrar que el tema de blockchain se puede utilizar para la billetería. Lo vemos para conciertos, para ferias, para aquí el tema de museos. Entonces, es un museo que ya está utilizando, aceptando Bitcoin y aceptando una billetería. Aquí en Colombia es interesante porque también lo que cuando hablamos de la vivienda creó su propia criptomoneda. Sí, un token para hacer que le dan puntos a los empleados para el pago de restaurantes que tienen cuenta en la vivienda y ese token que ellos utilizan es un token que tiene equivalencia en pesos, o sea, hicieron una especie de stablecoin, el Davi Puntos para que pudieran pagar sin necesidad de utilizar Redevan, ¿cierto? Y pagar comisiones a un intermediario porque pues finalmente todos los actores están dentro de la misma comunidad. Y el problema, bueno, haciendo competencia a los tiquetes Sodexo. Entonces, lo que están realizando a través de esto. Entonces, el tema de billetería, el tema de subastas también. Entonces, Francia es un país importante en el tema porque tenemos el segundo hombre más rico del mundo, que es Bernard Arnault, que tiene su propio museo y que tiene justamente casas de subastas, pero la subasta de Internet aquí es un Andy Warhol, pero se está utilizando para tener una trazabilidad, para saber cómo está funcionando justamente. Y para automatizar el proceso de subasta. Se abre en un momento, se determinan unos montos mínimos, si se lo sobrepasan otros montos, se entrega la obra, ¿cierto? Al que haya, pues, apostado con un monto mayor. Existe plataformas ya existentes que son plataformas muy de, ¿cómo se llama? De estilo Mercado Libre. En este momento, que son OpenSea, Rabbit, que son plataformas donde la gente pone sus obras y van a encontrar un cliente. Entonces, ya hay... Como Mercado Libre, pero en realidad son exchange, o son estos intercambios de valores donde la gente puede comprar y vender estos valores intangibles. Más interesante es la Verisart, justamente regresando al tema de la verificación de la información. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado también en el tema de certificación de notas universitarias y aquí certificación de obras, sí. Entonces, pues sí, ya hay varias empresas alrededor del mundo que están trabajando eso, certifican la obra, le hacen evaluación, le hacen seguros, ¿cierto? También le hacen pues mantenimiento. Todo eso puede quedar en un histórico que va en la ficha técnica de cada obra. Y eso es un proyecto que se va a empezar a trabajar en Colombia, porque esta semana estuvimos con el laboratorio del BID. Entonces, tú tienes clases abiertas en la universidad donde invitas justamente diferentes aliados y aquí está el BID Lab, entonces laboratorio del Banco Iberoamericano de Desarrollo y a través de la Chain es un tema que están trabajando en este momento. Sí, pues les interesa este tema que estamos trabajando y pues queremos vincularnos también con estas redes pues que son latinoamericanas y que pues tienen ya una infraestructura común. Y es interesante porque es un sector que se va a renovar, es decir, que con el sector cultural lo vemos el tema de trazabilidad, notariado, derecho de autor. Entonces, ¿qué son los temas que se están trabajando? Sí. Entonces, mucho más allá de la propia moneda. Exacto, es un tema de notarización de
de intercambios. Aquí es un poquito el histórico de los temas de los tokens no fungibles. Vemos que 2012, 2013 estaban los Correct Coins, es decir, que no es un fenómeno nuevo. Aquí voy a pasar rápido para mostrar que después tuvimos las trading cards con Spin of Genesis, que eran las tarjetas coleccionables, que lo que está funcionando. Están los Paper Rare 2016. 2017 los Cyberpunk y 2017 octubre los CryptoKitty. CryptoKitty fue interesante porque justamente ahí era lo de Ethereum y mostrando que la tecnología de Ethereum, tal la conocemos, tuvo un colapso a través porque mucha gente empezaron a utilizar justamente la red. Pues muchos coleccionistas de CryptoKitties empezaron a hacer bastantes transacciones y eso generó que se saturaran porque de todos modos pues estas redes tienen un grado de seguridad y para tener ese grado de seguridad pues a veces son más lentas que las transacciones normales centralizadas, pero bueno, yo creo que ellos emigraron ya a su propia red, entonces resolvieron el problema. Como decía, el tema es bankable en este momento. Vimos que el Meerkat fue vendido $3,900,000, me equivoqué aquí porque lo rectifiqué más adelante. Es decir, que ya son obras únicas. Entonces, el tweet del creador de Twitter, $2,900,000. Entonces, hubo un fenómeno de moda que permite justamente que más gente y más grupos de investigación empieza a interesarse. Les mostré los CryptoPunk, el último CryptoPunk fue vendido $7.5 millones. Más adelante tengo otro que se vendió últimamente también a $1,200,000. Entonces, el ecosistema de los tokens no fungibles está creciendo. Hay muchos justamente actores que están trabajando el tema, desde el tema de coleccionables al nivel de juegos, que te va a permitir entrar a una sala especial si tú adquieres esto, al nivel de infraestructuras y de mercados. Entonces, es un tema que se está moviendo bastante últimamente, donde hay potencial de creación. Aquí vemos justamente al nivel de las búsquedas en Google, ha crecido de manera exponencial. Entonces, lo que pretendemos en este momento a través de la red de Uportix, si quieres explicar un poquito qué es Uportix, Ana. Bueno, Uportix es una red de universidades que nace en el 2012, ya este año vamos casi para 9 años, que pues trabajamos en el tema de transferencia de conocimiento en tecnologías de información y comunicación dentro de la academia. Actualmente estamos reforzando todo el tema de competencias digitales, una alianza con Binance, con un curso de fundamentos de blockchain para el sector académico, en el cual van a participar 30 universidades. Ya iniciamos con un piloto con 3 y vamos a escalarlo a 30. Al nivel de museos, justamente, el Museo del Hermitage en San Petersburgo, ¿cómo se llama? Leningrad, no, que cada vez me equivoco, San Petersburgo, sí, era Leningrad, ahora es San Petersburgo, que, ¿cómo se llama? Empezó a trabajar el tema de blockchain para mostrar los tokens no fungibles en el tema de derecho de autor. ¿Cómo se hace ese transfer de derecho de autor que se está haciendo alrededor? Entonces, es una investigación con la exposición que tienen en este momento. Entonces, es vinculado a la propiedad intelectual y artística, que eso es un sector que va a ser muy permeable esos próximos años. Entonces, la pretensión es una democratización de la propiedad artística, porque va a permitir a los artistas de, uno, tocar más gente, entonces, para el tema de economía naranja aquí en Colombia, pero también tener el tema de los royalty. Es decir, lo que permite blockchain es una revolución total, porque esta trazabilidad permite a la persona saber por qué mano pasa el certificado de la obra. No es la obra que está en la blockchain. Lo que está en la blockchain es el hash, o sea que es el certificado. Exacto. Entonces, aquí era lo que queríamos presentar hoy, es decir, que presentar que la blockchain va mucho más allá del Bitcoin y las criptomonedas, mucho más allá del tema de trazabilidad de alimentos. En este momento, Colombia, y son varios grupos que están trabajando en el tema de trazabilidad también de obras artísticas, del tema de trazabilidad de diplomas, al tema de certificación de notas, porque ¿qué hemos visto aquí en Colombia y en Francia? Pasa lo mismo con notas, Ana. Sí, bueno, en Colombia hay mucho fraude a nivel de notas, pues hay grupos organizaciones criminales que pues secuestran los sistemas de información y pueden vender a los estudiantes que han perdido una nota, ¿cierto? Para poderla pasar. O sea, al final obtienen un diploma verdadero, válido, que está en actas, pero el estudiante, pues ya el profesional no cuenta con las competencias que debería tener. Entonces, es uno de los puntos flacos del sistema. Porque el riesgo era poner directamente el diploma en blockchain. Si no verificamos antes, un poquito lo Colombia, que fue precursor y que fue un proyecto catastrófico para mí, querían poner el tema de tierras, ¿cómo se llama?, de certificados de propiedad en blockchain.
Y eso es un peligro, porque si no verificamos a quién pertenece realmente el terreno, entonces si no hacemos todo un trabajo de trazabilidad de la información antes, puede ser peligroso, porque no es que está en la blockchain como un diploma. Ya mi diploma está en la blockchain, es verdadero. Puede ser que lo obtuve de manera ilegal, fraudulenta. Y lo mismo el tema de terrenos. Entonces, se requiere toda una gestión y gobernanza de datos, porque si los datos no se están creando directamente en la blockchain, como sucedió en el Bitcoin, en la medida que se van generando un nuevo Bitcoin y se hacen las transferencias en interno, todo está al interior. Pero si queremos pasar del mundo analógico o al sistema centralizados a blockchain y tenemos que hacer una migración de datos, esos datos van a quedar inmutables, entonces no van a poder ser modificados después. Entonces tenemos que tener cuidados que esos datos no sean falso. Excelente. ¿Estamos utilizando blockchain en la trazabilidad de las vacunas contra el COVID en Colombia? Sí, exacto. Hoy salió la noticia de Davivienda. Davivienda está trabajando con otra empresa en Medellín para hacer la trazabilidad de la vacuna una vez entra en el país. De, o sea, Pfizer, para hacer de Pfizer. La vacuna de Pfizer y apenas aterriza, pues le hacen toda la trazabilidad hasta que es inyectada. Ya lo pueden encontrar. Nosotros estuvimos en el lanzamiento justamente hace 2 meses del proyecto de ellos. Y últimamente ya Davivienda lo publicó hoy. Entonces yo creo que además los conecté hoy, está una conexión con gente de la OCHA y donde van a poder ver justamente qué se está haciendo. Sí, entonces Colombia sí, como digo, Davivienda es uno de los bancos que nos está trabajando el tema de blockchain, obviamente el sector financiero, lo está trabajando el tema de energía, electricidad y nos va a acompañar en el tema de arte. Entonces ya tiene un equipo dinámico que no sé cuántas personas son ahorita. Antes, 19. Todavía 19 personas. Entonces aquí les vamos a compartir en el chat el artículo que salió hoy ya salió hace 2 días, ayer exactamente, en La República. Sí, Davivienda es un banco que le está apostando mucho a la tecnología y no solamente en el sector financiero, tiene proyectos en el tema de energías, en el tema con el Hospital Las Américas en Medellín sobre el tema creo que de inventarios, el tema, bueno, y otros, otros que pues están todavía en el tintero y mientras no salgan pues son de la reserva. Y de los actores fuertes también aquí en Colombia está Lógica. Lógica que está trabajando el tema de trazabilidad de documentos con diferentes actores. Lógica está reuniendo más de 1000 empresas, creo, en el sector logístico aquí. Está grandes almacenes, por ejemplo, como Carulla, Éxito u otros, Bimbo. Entonces, Lógica Blockchain, sí. Entonces, aquí son de los actores que están trabajando en la temática fuertemente en diferentes... entonces, aquí lo tienes, el artículo 2020. Exacto, ellos también. Con la empresa Próxima X, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el medio de esta negociación al inicio entre los dos actores. Entonces, sí, Colombia hay ¿cómo se llama? Una voluntad, ya diferentes actores están empezando a trabajar. Lo que falta todavía es, ¿cómo se llama? Una adopción más importante. Pero sabemos que en unos años la blockchain va a ser igual que las normas ISO, es decir, que va a ser una obligación que los productores estén en una blockchain existente para tener una trazabilidad, una verificación de sus productos. Entonces, lo de hoy, vamos a esperar sus preguntas. Aquí dejamos nuestros datos. Como nos habían dicho 1 hora, queríamos terminar a 7 y escuchar sus comentarios o si tiene preguntas puntuales. Si no, dejo la palabra a Emmanuel. No, pues mientras tanto, si salen preguntas, yo tenía una pregunta, de hecho, bueno, no es tanto sobre blockchain, sino más sobre cripto y sobre el impacto de la decisión de China de prohibir el uso de cripto pues de las transacciones con criptomonedas a instituciones financieras. No sé si pueden hablar de esta decisión y del impacto que podría tener. Bueno, China es interesante porque China, como está creando su propia criptomoneda, es una criptomoneda fiat, o sea, que es una criptomoneda del Estado. Es decir, que ahí es el Banco Central que va a emitir esta criptomoneda. Entonces, obviamente no quiere competencia, porque la ventaja es que con su propia cripto puede tener una trazabilidad total de las operaciones. Que si utilizó el euro, el dólar, una criptomoneda X o Y, no puedo hacer una trazabilidad. Entonces, por eso que China quiso justamente poner esto en marcha. Muchas gracias. Para tener un control total. Y tu sector, tú trabajas con Leal, entonces hay Deloitte, te debo un informe. La empresa Deloitte hizo un informe sobre el tema de blockchain y fidelización de clientes.
Entonces, son Bueno, varios- digamos, Sola, somos una empresa de desarrollo y queremos utilizar esta tecnología para certificar archivos, pero estamos un poco perdidos. Ya hay muchas empresas que prestan ese servicio. Espera. Inscríbense en la formación que va a abrir Mintix ahora para 240 empresas. Entonces va a haber una formación y un acompañamiento del Ministerio de TICS en poco tiempo. Si no, hay varias empresas que lo están utilizando, pero esta asesoría va a ser gratuita para las empresas, creo, y la iniciamos en unos meses. Va a ser durante 6 meses. Está Certifies y otros. Por ejemplo, hay una empresa colombiana que se llama Certify.co, que ellos prestan ese servicio para documentos, para certificados, ¿cierto? Entonces, pues utilizan un sistema de hash que se guarda en blockchain y pues queda el registro a lo largo del tiempo. Entonces, hay varios tipos de esta tecnología. Preguntas mientras busco el informe de Deloitte. Es decir, que en este momento se está moviendo. Por ejemplo, el tema de remesas, había una empresa que se llama WeSense. Entonces, hay muchos proyectos, pero lo que les falta es justamente una financiación y no pueden legalizar su empresa aquí. Entonces, la mayoría de las empresas tenía su sede en Singapur o en otros. Entonces, Certify se está trabajando en la mano con Silicon Valley. Entonces, donde fueron formados y justamente para lanzar eso, pero no sé dónde está la sede de la empresa real a este nivel. Entonces es complicado también de montar una empresa blockchain dado la falta de regulación aquí en Colombia. Pues hubo dos intentos de leyes cripto, una primera que era para teóricamente legalizar las criptomonedas, pero era financiada fue creada por una empresa que luego fue intervenida por la Superintendencia Financiera por captación ilegal de fondos. Y la segunda era una ley que te pretendía regular también todo el tema de exchange en Colombia, permitir pues su actividad en el país, pero pues también era una ley que trataba como de resolverle el problema a la empresa que patrocinó al senador que la estaba tramitando. Entonces, pues, son los dos proyectos, era para solucionarle el problema puntual a dos empresas. Ay, perdón. Perdón. Pues falta sí realmente algo más que cubra más a todo el sector, que contemple todos los actores, que no sea solo cripto o exchange, ¿cierto? Porque es que el tema de cripto es un subconjunto pequeño dentro de toda la posibilidad de token o token economía, token economics, que son la creación de estas fichas con valor, ¿cierto? Ya sea porque son para administrar bienes o porque pueden administrar obras o porque son simplemente puntos ¿cómo se llama?, de fidelización en las empresas, también se pueden utilizar, o sea, hay muchas formas de utilizar este tipo de herramientas. Sí, compartir el tema de punto de fidelización. Por ejemplo, Coran Airlines ha puesto sus millas en blockchain. Entonces, para tener más seguridad y para poder custodiarlos mejor y tener una trazabilidad de los clientes en esto. Pues el ecosistema es amplio. Sí, perdón. No. Les iba a preguntar para cerrar, no sé, si tienen como recomendaciones para seguirles o para tener más información sobre el sector de blockchain, ¿qué recomendarían para mantenerse al tanto? Si son académicos, entonces en este momento estamos con 3 universidades, además con la formación de Binance. Vamos a entrar en más universidades, la formación es totalmente gratuita y se ganan unos premios al final si logran terminar el curso. Entonces, pero si no, ya hay diferentes entidades que están trabajando la temática, que sigan de cerca lo que está pasando con la Superintendencia de Industria Financiera, Davivienda, que es uno de los actores fuertes en la temática aquí en Colombia. Como ven, no están trabajando solamente el sector bancario, desde el sector de ¿cómo se llama?, seguridad alimentaria, con el sector de pagos, con el sector de trazabilidad de medicamentos y el sector de energía solar, que también es un sector que están trabajando. Entonces, ya un ecosistema poco a poco se está creando en Colombia fuerte. Entonces, hay diferentes, en Medellín hay Blockchain Center, entonces que es una organización muy fuerte también que está trabajando la temática.
Y a nivel de conversatorios, aquí están los de Crypto Latin Fest también, que están haciendo unos conversatorios. Entonces, son unos colectivos muy buenos. No vayan a los colectivos que solamente hablan de cripto, porque ahí van a encontrar muchas pirámides. Vayan a los que hablan de blockchain. Mira qué certificación tiene, cuáles son los actores que están alrededor, porque hay muchos que se aprovechan y hablan de blockchain. Entonces, yo sé que se ha montado una pirámide con el nombre de Binance aquí en Colombia, que no es lo que trabajan con la vivienda, hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero, por ejemplo, Deloitte, que es de la organización, usted de French Tech, entonces yo sé que hay unos expertos también. Entonces, la idea es ir directamente donde está o el sector académico o el sector empresarial fuerte en la temática. El sector académico en este momento ya se está abriendo. Hay también otro compañero desde la Universidad de Tyler Lozano que trabaja más el tema de cripto desde hace más años todavía aún. Él es Edgar Jiménez, que está publicando mucho en la temática. Él es profesor de contaduría pública y de finanzas. Entonces, hay unos, ¿cómo se llama?, de Oriente interesante. La Universidad Externado también tenemos que decir que tiene un grupo de trabajo muy fuerte en el tema de blockchain, desde la parte jurídica, o si no, directamente a la superintendencia de industria y comercio, en el cual estamos, la financiera, donde no estamos. Entonces, un Mintix, donde ya se está abriendo justamente Dorientes para poder hablar de la temática. Nosotros vamos a iniciar una formación para 200 empresas en el tema de blockchain, Ana. Si quieres hablar de esto, porque fue firmado esta mañana, parece. Sí, Mintic va a abrir para el sector de las industrias creativas digitales un programa de, no es formación, sino de fortalecimiento de competencias blockchain y de pues, competencias de la cuarta revolución industrial. Entonces, próximamente haremos la convocatoria. Entonces, desde la Universidad de Lozano también hay cursos abiertos totalmente gratuitos y desde la Escuela de Ingeniería también. Entonces, son cursos clases donde... abiertas. Vamos a tener un webinar para el próximo mes con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También les estaremos comentando. La idea es invitar gente del sector, de otros países, para tener charlas y retroalimentar cómo se están administrando los ecosistemas en los diferentes países y cómo podemos colaborar. Y en este momento estamos uniendo los países andinos, porque eso lo estamos haciendo con Perú, con la Universidad San Marcos, que es la universidad pública, y con la universidad también en Bolivia. Exacto. Pero en un vale, para perfecto. encontrar toda la información. Excelente. No, pues les agradezco un montón por la charla. Me pareció extremadamente interesante. Yo creo que podríamos seguir hablando mucho más, pero no, les agradezco a todos. Agradezco también a la audiencia por pues, atender. Yo espero que les parezca también igual de interesante como yo. Y les invito a seguir pues, los eventos, a registrarse en la página de la French Tech y estar al tanto de los eventos que vamos a organizar en las próximas semanas. Y Filipe, Ana María, un enorme gracias por esta charla muy excelente. No, muchas gracias, Emanuel, a disposición. Por la invitación. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. Te está preguntando la página donde se puede escribir, creo. Entonces, para que les sí, claro. Voy a pasar el link. Acá. Pero les has contado que tienen que aprender la marsellesa antes de entrar en Fresh Tech. Sí, claro, es el proceso de admisión. Sí. O si no, eso es para es más fácil. Si lo quieres cantar, adelante. Gracias. Aquí eso es el primer link es para registrarse, el segundo es la página de la French Tech. Y cualquier cosa, ¿no? Pues estamos muy pendientes. No, perfecto. Les deseamos un pre-final de semana, porque todavía no es fin de semana, pero casi. Pasa tan rápido durante esta pandemia. Entonces, un placer estar acompañándolos esta noche y como están nuestros datos, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, Juan.